Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Voy a hacer una oración. Dice otra vez en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí vemos los otros tipos de bautismos. O sea, que un cristiano tiene que pasar por 3 bautismos. El primero es el bautismo en agua para arrepentimiento. El segundo es el bautismo en el Espíritu Santo. Y el otro es el bautismo en fuego. Explico brevemente cada uno y después vamos a detallar el bautismo en agua. 3 bautismos. ¿Por qué 3 bautismos? Bueno, para entender por qué 3 bautismos tenemos que entender el significado de la palabra bautismo. Bautismo viene del griego bapto o baptizo, que significa lavar o sumergir. Bapto o baptizo, que significa lavar o sumergir. O sea, que bautismo significa sumergir algo para lavarlo. Sumergir algo para lavarlo. De otra manera, como el propósito de Dios es lavar una criatura, es lavar un ser humano para llevarlo al reino de los cielos, entonces Él usa 3 formas para purificar, o 3 maneras para purificar al ser humano. Y lo usa en esos 3 bautismos: en agua, en Espíritu Santo y en fuego. En agua, como un vaso se lava en agua, ¿verdad? Todos sabemos lavar los vasos, sabemos cómo se lavan los vasos, ¿verdad? Los metemos en agua y ya si tenía el vaso lodo, el agua disuelve el lodo, disuelve la tierra o otra sustancia que esté pegada en el vaso y ya, el vaso se limpia. Pero también hay el otro bautismo, el bautismo en fuego. Y allí en el 12, fíjense, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Su aventador está en su mano, dice, y limpiará su era. ¿A qué está refiriendo aquí? Bueno, pues la era no se refiere aquí a un periodo de ciertos años en nuestra vida, sino que se refiere a un lugar plano en donde echaban el trigo para después pasar los animales sobre él y lo trillaran. Y después, con el viento, se separara la paja del trigo. Por eso dice aquí, y su aventador está en su mano y limpiará su era. El aventador es un instrumento con el cual se da aire, se echa aire. Es con el cual, haz de cuenta, un ventilador. Y el aventador servía entonces para soplar sobre el montón de trigo, de trigo ya trillado, y entonces se llevara la paja. O sea que el viento sirve para limpiar el trigo, si lo entendemos. ¿Cómo se limpia el trigo? El trigo no se limpia con agua. El trigo se limpia con viento. Y la palabra espíritu, lo he dicho muchas veces, la palabra espíritu proviene de la misma raíz de donde proviene viento. Por eso es otra manera de limpiar, de purificar. Es por eso otro bautismo. Dios, ¿cómo quiere limpiar al ser humano? Por medio de el Espíritu Santo también. ¿Sí lo estamos entendiendo? Por eso es otro bautismo. Así como el trigo se limpia con viento, se sopla y se limpia, y queda el trigo nada más, así también el ser humano, con el Espíritu Santo, cuando Dios le manda el Espíritu Santo al ser humano, que se ha entregado a Cristo, o sea, que está caminando en pos de Cristo, ¿qué es lo que hace? Pues el Espíritu Santo va a ir desechando cualquier cosa inmunda que pudiera haber allí. Y el Espíritu Santo va a ir limpiando y va a ir guiando al cristiano y lo va a ir limpiando, ¿sí se entiende? Como el viento limpia al trigo, quitándole la paja, ¿sí lo estamos entendiendo? Es otro bautismo. ¿Y por qué se le llama bautismo?
porque el cristiano queda inmerso, sumergido totalmente en el Espíritu Santo. Ajá. No es un toquecito nada más, porque Dios ha tocado también durante toda la historia, ha tocado a personas. Pero una cosa es un toque del Espíritu Santo, o la influencia incluso del Espíritu Santo, y otra cosa es de que te cubran, te llene. Y eso es el bautismo. Una cosa es un toquecito. Dios hasta para sanar a una persona también, su Espíritu Santo lo toca, ¿no? Y ya, y puede ser la persona bien impía. Y Dios lo toca y ya lo sanó. Pero es muy distinto un toque del Espíritu Santo al bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo es sumergido. Sumergir algo para lavar. Sumergir algo en el Espíritu Santo para limpiarlo, para purificarlo. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ok. Y luego el otro. Otra manera de purificar con otro bautismo. El bautismo en fuego. ¿Con el fuego se purifican las cosas? Claro. Pensemos ahora no en un vaso, no en trigo, sino en oro. ¿Cómo se purifica el oro? ¿Lavándolo con agua? No. ¿Soplándole? No. ¿Cómo se purifica el oro? Con fuego. Se mete el oro en un crisol y a altas temperaturas se funde el oro y se separa todas las inmundicias que tienen, las impurezas. Y dependiendo de la densidad, entonces ya el líquido se separa. El oro queda abajo y afuera, arriba, queda lo que se conoce como la escoria, o sea, la basura, lo sucio. Y entonces ya se inclina el crisol y se quita la escoria y queda el oro puro. El oro se purifica con fuego. El oro, otra vez, se purifica con fuego. Y dice la Biblia que así Dios también purifica nuestra fe, que por cierto es más valiosa que el oro. Para Dios es valiosa nuestra fe. Y Él quiere purificar también la fe de un hombre. Un hombre, cuando Dios lo llama, Dios lo quiere purificar. Entonces ya entendemos por qué son 3 bautismos, y la Escritura dice que son 3 formas en que Dios purifica a un ser humano. Por medio del agua, que eso representa el arrepentimiento. Por medio del Espíritu Santo, que envolverlo en el Espíritu de Dios para irlo purificando. Y en fuego, que también se conoce como el bautismo de pruebas, que es una serie de circunstancias para que la fe de la persona sea probada y sea perfeccionado, sea purificado. Ajá. Es necesario que toda persona, todo ser humano que quiere llegar al reino de los cielos, pase por esos 3 bautismos, salvo excepciones que lo vamos a explicar después. ¿Okay? Entonces, son 3 bautismos. Otra vez, bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo y bautismo en fuego. Y vamos a detallar el bautismo en agua. El bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo en agua? Para empezar, es un simbolismo. Es un simbolismo. Es una ceremonia establecida por Jesucristo. De las 2 que estableció el Señor Jesucristo, es una de ellas, el bautismo. Por lo tanto, es un simbolismo. ¿Y qué simboliza el bautismo en agua? Que el hombre ha sido lavado y regenerado. Eso es lo que simboliza. Otra vez, ¿qué simboliza el bautismo en agua? Que el hombre ha sido lavado y regenerado. Que se ha arrepentido y sus pecados le han sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que significa el bautismo, es lo que simboliza el bautismo. No significa eso, simboliza, sí lo entendemos. Eso es lo que simboliza. Pero entonces, ¿por ser un símbolo será de poca importancia? No, porque Dios lo manda, Jesús lo mandó. Por lo tanto, es muy importante. Sin embargo, debemos entenderlo. Es un simbolismo. El bautismo en agua está simbolizando el arrepentimiento de la persona y el perdón de sus pecados. Vamos a leer en Lucas 3:3, por favor. En Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán. Está hablando de Juan el Bautista. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Por qué no dice el bautismo de agua? Bueno, es que es lo mismo. El bautismo del agua es lo mismo que decir bautismo del arrepentimiento. ¿Por qué?
porque es la persona dejando sus pecados, abandonando sus pecados. Eso es como echarle agua a un vaso y quitándole lodo, si lo entendemos. Por eso es bautismo en agua o bautismo del arrepentimiento, y añade para perdón de pecados, para perdón de pecados. ¿Ok? ¿Qué vemos acá? El bautismo en agua está ligado, totalmente ligado al arrepentimiento y al perdón de pecados. Es el bautismo en agua. Está ligado totalmente al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Simboliza, otra vez, que una persona ha sido lavada de sus pecados. Simboliza que una persona se ha arrepentido y esta persona ha sido perdonada por Jesucristo y ahora se presenta limpia delante de Dios. Pero ya está limpia totalmente. Bueno, aquí debemos tener cuidado. Limpia en agua, ¿ok? Pero todavía el Espíritu Santo hará su obra y todavía el bautismo de prueba hará su obra, ¿ok? Pero mientras, en cuanto a él, por el amor al pecado, en eso sí ya está limpio. En eso ya está limpio. Job era una persona limpia, recta. Sin embargo, todavía Dios le dio su bautismo. O sea, él estaba dentro todavía del bautismo de prueba, de fuego, y Dios todavía lo perfeccionó y lo purificó. Entonces, ¿no era limpio? O sea, sí lo entendemos. O sea, ¿era limpio o no era limpio? Pues sí era limpio. ¿Y entonces por qué lo limpió otra vez? Bueno, es que todavía hay distintos escalones que hay que ir subiendo, ¿sí se entiende? No hay que confundirnos, hermano. No hay que confundirnos. Simplemente hay que darle a cada uno su parte y hay que creerle a la Escritura. ¿Ok? Pero ya Job, él ya no amaba el pecado. Él era apartado del mal. Él ya había hecho un compromiso con Dios. En otras palabras, ya había pasado, ya había entrado en su bautismo de agua. Él ya. ¿Ok? El bautismo en agua significa arrepentimiento. Es el primer paso. Arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué más simboliza? La muerte al mundo y la resurrección en Cristo. Romanos 6:3. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Otra vez, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, aquí bautizados se puede inferir que es el bautismo en agua, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo? Sepultados para Él, dice, sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es un simbolismo. No se le dice a la persona, yo te sepulto, no. Solamente es un simbolismo. No se deja a la persona obviamente allí, ¿verdad? ¿Qué significa? Que en el momento que la persona se introduce al agua, en ese momento simboliza que la persona ha muerto a sus pecados, ha sido sepultado para el mundo. Y en el momento en que se levanta, en ese momento simboliza que la persona ha resucitado. Y ahora va a vivir en vida nueva. Y como está viviendo en vida nueva, Dios ya le decretó la vida eterna. Aunque todavía siga en esta tierra y aunque todavía pise aquí, en esta tierra, ya un cristiano que se ha arrepentido, que ha sido perdonado de sus pecados y que ha sido bautizado, esa persona ya tiene la vida eterna. Aunque siga aquí todavía, ya tiene la vida eterna. ¿Ok? Eso es lo que simboliza. ¿Por qué Dios dejó este simbolismo? Pues para afianzar más nuestra fe. Para afianzar más nuestra... Él pudo haber dejado muchos rituales, pero bueno, solamente dejó dos ceremonias, el bautismo y la Santa Cena. Y esos rituales son necesarios que los hagamos para afianzar más nuestra fe. Porque siempre nosotros los seres humanos estamos como quedados para siempre haber algo, como que para agarrarnos más. Pero bueno, Dios equilibró todo, ¿no? O sea, no nos dejó sin rituales, pero tampoco no nos llenó de rituales. Porque si no, la persona luego se va más a los rituales más que al amor a la verdad.
Entonces tenemos dos rituales solamente, dos ritos, y uno de ellos es el bautismo. Es un simbolismo. Representa otra vez que la muerte, que el hombre ha muerto para el mundo, ha muerto en sus pecados, para sus pecados, y ahora ha resucitado para Cristo, para vida. Ajá. Es una nueva criatura. ¿Sí? Es lo que simboliza. ¿Qué más? ¿Qué simboliza más? Pues también es el acto de bienvenida para la comunidad cristiana. ¿Cómo ven? El bautismo también es un acto de bienvenida a la iglesia, a la comunidad cristiana. ¿Cierto o no? Siempre en algunos grupos, incluso sectas, ocupan un ritual de bienvenida. En algunas sectas hasta se sacan sangre y por allí firman, sellan un documento con sangre. En algunos lugares, recuerdo en el lugar donde laboro, anteriormente se les daba la bienvenida a los de nuevo ingreso, a los alumnos. Los alumnos de semestres más avanzados organizaban una bienvenida para ellos, muy a su manera. En un pozo echaban agua, hacían lodo y le echaban muchas cosas y agarraban a los chicos, los mojaban con la manguera y luego los llevaban ahí y los metían en el... Sí, era esa su bienvenida, le llamaban la novatada. De esa manera ya son parte de la escuela, siéntanse parte de la escuela, ¿ok? En cada grupo siempre se busca como que un acto de bienvenida. Bueno, pues el bautismo también tiene ese propósito. Es un acto de bienvenida. ¿Y por qué digo esto? Vamos a Mateo 3, por favor. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús fue bautizado. ¿Entonces Jesús tenía pecados? Pues no, Jesús no tuvo pecados. ¿Y entonces por qué fue bautizado? Porque eso marcaba el principio de su ministerio. Jesucristo había vivido, sí, amando a Dios. Sin embargo, él había vivido como un hombre normal, como un jovencito y como un joven hijo de familia. Él trabajaba en la carpintería, estaba con José, que era carpintero, e incluso a él le conocían también como Jesús el carpintero. Él se dedicaba a trabajar allí. Lo que le mandaba a su padre, pues lo hacía. Y después, como ya no se menciona a José, tal vez si murió, no sabemos, y más si murió, pues él como mayor, pues ahora él tal vez se dedicaba a dirigir la carpintería y a sus hermanos. Y tenía un trabajo normal, pues. Pero cuando él empieza su ministerio, ahora va y se bautiza. Y entonces el bautismo para él no representó el nacer de nuevo, porque pues él era santo. ¿Qué representó para él? Solamente el principio de su ministerio. Y por eso entonces digo que también simboliza eso, también representa eso, una entrada. Ahora tú pasas a ser de la iglesia de Jesucristo. Y por eso es un ritual público. Y por eso es público. Y por eso hasta es más conveniente, mejor hacerlo, el bautismo, en un lugar abierto, en un río, que dentro del salón. Digo, en cierta necesidad, bueno, pues sí. Pero si no, en un lugar abierto, y que pasa ya, que pasan los impíos y que quieren estar observando, déjenlos que vean quiénes son las personas que públicamente están diciendo: yo paso a ser de estos, de los cristianos. ¿Sí se entiende? Es muy bonito. Cuando una persona públicamente, ante todos los curiosos que están observando, y los hermanos de la iglesia también, dice con su hecho de que está bautizando: yo paso a ser de estos, de los cristianos, con eso está dando un paso grande. Él está confirmando su fe.
Y el bautismo entonces viene a ser también la entrada, viene a ser el acto o la ceremonia de bienvenida a la iglesia. ¿Sí lo entendemos? Entonces lo que representa el bautismo. Verdades acerca del bautismo. Al bautismo le precede el arrepentimiento. Vamos a Hechos 2:38, por favor. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Observen. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. El bautismo nuevamente ligado al arrepentimiento y al perdón de pecados. Sin embargo, aquí podemos ver un orden. Primero, arrepiéntanse. Después, bautícense para perdón de los pecados. Y después, recibiréis el don del Espíritu Santo. Ajá. Vemos aquí un orden. Pero primero es el arrepentimiento. O sea, que si una persona se bautiza sin estar arrepentido, ¿qué creen? No sirvió. No sirve su bautismo. Y Jesús, más bien Juan el Bautista, lo quería dejar claro cuando impidió a los fariseos y los saduceos que querían bautizarse, porque iba mucha gente a bautizarse, pero sin estar arrepentidos. Y lo leemos en Mateo 3:7, por favor. Al ver Juan el Bautista que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Observen, cuando los fariseos y los saduceos, sin haberse arrepentido, iban a bautizarse, Juan el Bautista se les opuso. ¿Y qué les dijo? Generación de víboras. Observen que aquí las palabras son bastante fuertes, porque ¿a quién se le dice víbora? Es una persona perversa, totalmente perversa. Incluso a Satanás se le llama serpiente, por venenoso y por malicioso, etc. Y fíjense cómo Juan el Bautista los ve. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿qué es lo que veía Juan el Bautista en estas personas? Que querían solamente cumplir con el ritual, porque pensaban que cumpliendo los rituales, haciendo los rituales, ellos ya eran salvos. Y Juan el Bautista les dijo: ¿quién les enseñó eso? ¿Quién les dijo que con rituales se va a llegar al reino de los cielos? ¿No se empieza por un corazón arrepentido? No es por rituales. No es por rituales, sino que parte de un corazón arrepentido. En otras palabras, le estaba diciendo: ¿de qué les sirve el bautismo si no se han arrepentido? Y por eso les manda en el 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, primero vayan, arrepiéntanse y que se vean sus frutos y luego ya los bautizo. ¿Sí lo entendemos? Entonces, ¿qué podemos inferir de todo esto? Que si una persona se bautiza pero sin estar arrepentida, no sirvió su bautismo. Y no importa aunque haya sido el que haya sido, un gran predicador, un gran evangelista, si la persona no se arrepintió, no sirvió su bautizo. No sirvió su bautizo. El bautismo solamente es válido cuando la persona está arrepentida. Entonces sí, es válido. Y aquí, no importa que digan: no, pues que yo vengo de familia cristiana, yo soy de cuna cristiana. No importa, es que el arrepentimiento debe ser personal. La salvación es personal. No importa también cuánto conozca de la Biblia. Los fariseos y los saduceos eran gente que, según estaba bien instruida, bueno, era docta en las escrituras, aparentemente. No importa cuánto conozcan, sino lo importante es el arrepentimiento. También
El arrepentimiento es el bautismo. El bautismo es un paso para la salvación. Vamos a ver en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Observen, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí es una conjunción. Se deben dar las dos cosas para ser salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. De manera que si una persona cree y habiendo tenido la oportunidad de bautizarse, no se bautiza, ¿qué podemos inferir de lo que acabamos de leer? No va a ser salvo. Otra vez, si una persona cree, pero no se bautiza teniendo la oportunidad de bautizarse, no se va a salvar. Por lo tanto, el bautismo es un paso para la salvación. Y la pregunta aquí es, ¿y si por alguna circunstancia de fuerza mayor no se puede bautizar, entonces no se va a salvar? Si es que es algo que queda fuera de su posibilidad, sí se salva. El caso típico lo tenemos con el malhechor que fue crucificado juntamente con Jesucristo. Que allí, ya en la misma hora de la condena, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué entendemos? Se salvó. Sin embargo, no se bautizó. No hubo problema. ¿Y por qué entonces acá dice que si no se bautiza, sí va a ser condenado? Bueno, es que ese malhechor no podía bautizarse. No fue por rebeldía. No fue que dijo, no, pues yo no, eso yo no. No. Yo creo que si él lo hubieran bajado de la cruz y pudiera caminar, bautícenme. ¿Sí me explico? Y aquí delante de todos los soldados romanos y delante de todos los curiosos que están ahí viendo, bautícenme, yo quiero ser cristiano. Créanme que lo hacía. Pero obviamente, pues no pudo. No estaba crucificado. ¿Sí lo entendemos? Por eso no se condena. Cuando una persona no se bautiza porque no pudo, porque está fuera de su alcance, fuera de su posibilidad, entonces no hay problema. La persona se salva. La persona se salva. Pero si la persona, teniendo oportunidad de bautizarse, no se bautiza, la persona entonces será condenada. Incluso aún habiéndose arrepentido, ¿cómo ven? ¿Por qué? Porque imagínense, ponemos el caso, hipotético obviamente, sería muy difícil, pero bueno, si lo existiera, que la persona se arrepintió, realmente está sumamente arrepentido de su vida pecaminosa, de sus pecados, se arrepiente y cree en Jesucristo, creyó en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, y ya recibe la paz de Cristo. Pero le dicen, pues bautízate. Ay, no, a mí no me gusta meterme en el agua, no, es muy frío, ¿no? No, yo no me meto. Oye, pero es que tienes que bautizarte porque la Biblia dice que el que creyere si fuera bautizado será salvo. No, pero Cristo ya me salvó. No, yo no. Y no se bautiza, ¿qué crees? Se va al infierno. ¿Por qué? Porque está en rebeldía. Sí, oye, pero es que si yo dejé el adulterio, dejé el chisme, las mentiras, lo que robé lo devolví todo. Sí, pero nada más por un solo mandamiento que no obedeciste, eso te condena. Ya está ahí. Porque la Biblia dice que te bautices y tú no te quisiste bautizar. Sí lo estamos entendiendo. Nada más por eso. Obviamente digo, es un caso extremo, ¿verdad? Yo creo que una persona que ha dejado el pecado, vamos, es lo de menos que se bautice, ¿no? Pues lo pongo en un caso extremo. ¿Ajá? ¿Para qué? Para dar a entender cuán importante es la ceremonia. Porque otra vez alguien puede decir, no, pues es una ceremonia, eso no tiene mucho que ver, ¿no? Eso realmente no me salva, es una ceremonia. Pues una ceremonia, pero Dios la mandó. Y si Cristo lo mandó, entonces tiene mucha importancia. Y si Cristo lo mandó, entonces tiene mucha importancia. Así de sencillo. Ajá. ¿Qué más? Verdades del bautismo. Es un acto voluntario y consciente.
y consciente. Es un acto voluntario y consciente. Ahí estamos en Mateo 3. No, ya nos movimos. Vamos a Mateo 3, por favor. En el versículo 5. Dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Otra vez. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y dice aquí que salía a Jerusalén, no dice ahí que los jalaban, o que los amenazaban, o que los arrastraban para llevarlos al Jordán a bautizarlos, no. Dice, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hay dos formas de confesar los pecados. Una es por medio de la tortura, ¿verdad? Los golpes y los toques ahí eléctricos y cualquier otra tortura que pudiera existir, y la persona confiesa hasta lo que no hizo. Y otra es por un acto consciente de amor, y eso es lo importante. Esto es el bautismo. Es cuando la persona conscientemente, voluntariamente sale con sus propios pies, no por amenaza, no, él con sus propios pies sale y dice, yo me quiero bautizar. Voluntariamente, y luego ya estando bautizado dice, sí, fui esto, soy esto, me arrepiento, yo quiero cambiar. Conscientemente, ¿sí? Racionalmente. Nada de que pues ahí estaba y lo empujaron y, no, pues no, yo no quería bautizar. No, o sea, conscientemente, ¿sí? Y también, ¿no? De que, ¿por qué te bautizas? Pues no sé, pues es que nada más pues, me dijeron. No, es conscientemente. Que la persona está sabiendo de su vida pasada y que está arrepentida y ahora viene y ahora confiesa sus pecados. Y ahora sí, está consciente de lo que hace. Otra vez, es bien importante esto. El bautismo, por lo tanto, es muy serio y muy importante. ¿Es una ceremonia? Sí, es una ceremonia. ¿Es un simbolismo, pero no por eso entonces demerita su importancia. Es sumamente importante. Y también, para que el simbolismo sea correcto, debe ser que la persona se sumerja completamente. ¿Por qué? Porque existe lo que se conoce el bautismo por aspersión, ¿si han escuchado? ¿Qué es eso? Que en una tinita llevan agua, agarran con una esponjita, una florecita o con las manos, y así, ya, eres bautizado. Ya recordaron dónde se hace eso. Bueno, eso es el bautismo por aspersión. Eso no sirve. ¿Por qué? Porque pues es un simbolismo. Y para que simbolice bien las cosas, debe ser entonces pues sumergido totalmente, ¿verdad? Un vaso, para lavarlo, ¿cómo lo hacemos? Pones ahí el vaso, ahí en la repisa y agarras agüita y ya está lavado el vaso. Imagínate, ¿no? Que llega tu invitado, ¿sí? Ahí nada más le rocías agua, ya, ahora ten refresco, toma. ¿Sí? Pues no, tienes que lavarlo bien, tienes hasta tallarlo, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Una ocasión Jesucristo dijo, ustedes ya son limpios por la palabra que han escuchado. El bautizante, no, bueno, la persona que se bautiza, pues, no llega al río, no fue que fue de visita y ya lo bautizaron, no. De seguro que ya escuchó, o la persona en su casa aún estuvo leyendo, estuvo confrontándose con la palabra ya hizo mella en él, ya lo limpió. Ya cuando llega al bautismo es porque está limpio. ¿Sí lo entendemos? Así como el vaso, pues, el vaso se talla y se limpia, se le quita todo. Y pues sí, si el vaso pudiera hablar, y más si tiene ya cochambre allí, y hay que tallarle, si el vaso pudiera hablar, gritaría y dijera, ¡ay! Pero si se aguanta, va a quedar bien limpio. Así también, hay personas que no les gusta la palabra. Incluso, que hasta llegan en la predicación o en el mensaje, pues, como que, ¿quién le dijo que soy así, no? Y ya seguro ya le fueron con el chisme que no, pues es Dios el que te conoce, y es Dios, es la palabra de Dios que te está lavando, que te está raspando, que te está tallando ahí con la fibra. Pues hoy te va a doler,
Aguántate, porque si te aguantas, tú vas a salir bien limpio. ¿Ah? Entiéndame, no de una reunión solamente, no. Todo el proceso, pues, que Dios desde que te llama, desde que te empieza a tratar, ¿sí? Y te está lavando con la palabra de Dios. Para que ya cuando te bautices, pues porque simbolice bien lo que Dios ha hecho contigo, con tu vida, ¿sí se entiende? Es bien hermoso, pues, cuando un vaso se ha dejado lavar, se ha dejado limpiar, ya limpio, pues, ahora sí ya lo presentas ahí hasta, dicen hasta rechinando de limpio, ¿sí? Hay gente que no se deja lavar, ¿sabías? Porque no les gusta, no, es que ahí me echan piedras, ¿no? Y es que son bien exagerados y quieren que haga esto. No, ¿por qué? No, pues también somos libres, ¿verdad? El vaso pues no es libre, digo, nuestros vasos que lavamos, tallamos ahí en la casa, pues no son libres, ¿verdad? Si acaso nos llegan a zafar por el jabón y se van y se quiebran, pero los seres humanos somos libres, los seres humanos tenemos libre albedrío, y si una persona siente feo al estar tallándose con la palabra que lo está limpiando, pues la persona puede decir, no, me voy a otra congregación, pues somos libres. Somos libres. Pero el propósito de Dios, ¿qué es? Es lavarte, es limpiarte, para que cuando llegues al bautismo, llegues limpio. Llegues limpio. Entonces otra vez, para que sea un simbolismo correcto, la persona entonces debe ser sumergida totalmente. Así como un vaso lo sumergimos totalmente y no solamente le rociamos agua. Ahora, mitos acerca del bautismo. El primer mito que tenemos es el bautismo de infantes. El bautismo de infantes, que se practica en la religión católica. ¿Qué es el bautismo de infantes? Que se dice que los seres humanos todos venimos con el pecado de Adán, el pecado original. Y como los niños, los bebés, ya vienen con el pecado original, si se mueren entonces se van al infierno. Es una herejía eso. Jesucristo lo declaró. De los tales es el reino de los cielos. Un niño, una criatura cuando viene al mundo, viene en estado total de inocencia. Si un niño, si un bebé se muere, se va al cielo. Regresa con Cristo, salió de Cristo, su espíritu salió de Dios, regresa con Dios. Él no tiene pecados. Tampoco se le puede decir que es un santo. No es que los niños son santos. No, es que un santo, cuando hablamos más bien de santo, hablamos de una persona consciente que se consagra a Él. No, un niño no es ni santo ni pecador, simplemente es inocente. Simplemente no tiene culpa por su estado, porque no ha pecado, pues. Y entonces el pecado original, no existe pecado original. Si tú buscas en la Biblia, jamás te vas a encontrar ahí que habla la Biblia de pecado original. Es una herejía que han inventado las religiones, particularmente la religión católica. Esto está tan arraigado, porque se transmite de generación en generación, de manera que hay padres que cuando el hijo se les enferma, y ya tiene 2, 3 años, y se enferma gravemente, y luego están preocupados porque dicen, se me muere y no lo he bautizado, si va a ir al infierno. Es una herejía eso. Los niños son de Cristo, de los tales es el reino de los cielos. Los niños no necesitan ser bautizados, porque el bautismo es para una persona que habiendo sido pecadora, ahora ha decidido dejar su pecado, o sea, arrepentirse y obedecer a Cristo. Para ellos es el bautismo. Por eso dice que ahí en la Escritura que confesaban sus pecados. Pero el niño, ¿qué pecados va a tener? No tiene pecado el niño. Entonces es el primer mito, el bautismo de infantes. Segundo mito, que el bautismo, y esto se usa también en la evangélica, que el bautismo es un acto purificador en sí mismo. Es un mito. Y esto pareciera ya más cristiano, pues, pero es un mito. El bautismo en sí mismo no purifica. El bautismo en sí mismo no purifica. Y lo leemos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Y entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias
de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿El bautismo salva? Bueno, sí, porque es para salvación. Y luego añade, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Cómo nos salva? ¿Quitando las inmundicias de la carne? No, el bautismo en sí mismo no quita las inmundicias de la carne, sino ¿cómo salva? Dándonos una buena conciencia a Dios. ¿Y por qué la buena conciencia a Dios? ¿Por qué? Porque es un acto de obediencia. Y cuando la persona obedece, cierto o no, tiene una buena conciencia. Entonces una persona que se bautiza es una persona que tiene una conciencia limpia, tranquila y que está gozoso. Porque ¿qué es el gozo? Es satisfacción plena. Y una persona que se ha bautizado está satisfecho. ¿Qué dice? He obedecido a Dios. Y esto lo comparo como cuando el niño, que tú lo mandas que haga su tarea, ¿verdad? Que haga una casita o que haga bolitas allí, ¿verdad? Y haga su tarea. Y voy a ir a tal lugar y cuando regrese ya debe estar acabada la tarea. ¿Qué pasa si el niño no la ha acabado? Pues va a estar así, ¿no? Como que, ¿sí? ¿Ya acabaste tu tarea? No. Pero ¿qué pasa si el niño la acabó bien, se esmeró y la acabó? Cuando va entrando el papá, hasta agarra su cuaderno y ya saltando, mira papá, ya déjame ver, aquí está. Y está bien gozoso, está contento. ¿Por qué? Porque está obedeciendo, ha obedecido y tiene una buena conciencia. Bueno, el bautismo nos salva, ¿cómo? Pues por eso nos da una buena conciencia. La persona, al bautizarse, toma una fuerza tal que está contento. Es un gozo. Pero entonces, ¿qué el bautismo es purificador en sí mismo? No. El bautismo es un ritual. El bautismo solamente es un simbolismo. Se ha mal usado, se ha mal aplicado. Que el bautismo te lava en sí mismo. Incluso algunas personas que siguen todavía en su amargura, que siguen todavía en sus mentiras o en su adulterio, y luego le dicen a la persona, es que lo que te hace falta es bautizarte para que ya Dios te lave bien. No, lo que le hace falta es arrepentirse. Fíjate, llega el adúltero, ¿no? Bautízate porque estás en adulterio, bautízate. Pues ¿qué? Se va a remojar, va a salir y va a seguir adúltero. El bautismo en sí mismo no lo cambia. Lo que él necesita es arrepentirse. Sí, ya lo entendemos. El bautismo es un ritual, es un rito, es un simbolismo. Otra vez, no por eso menos importante, pero es un rito. En sí mismo no te limpia, no te lava, pero sin embargo te da una buena conciencia. ¿Ok? Entonces es un mito. En muchas partes lo manejan así como un acto purificador en sí mismo. Es una herejía eso. El bautismo es un simbolismo. La persona necesita arrepentirse. ¿Para qué? Para que su bautismo pueda ser aceptado por Dios. Y entonces, ¿cómo se purifican las almas? Pues vamos ahí mismo en la primera carta de Pedro, pero antes en el capítulo 1, versículo 22. Mismo Pedro está escribiendo. Como dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, etc. Pero observen ahí, mismo Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifican las almas? ¿Por el bautismo? No, sino por la obediencia a la verdad. De esa manera se purifican las almas. ¿Y por qué? Bueno, porque si la persona está en obediencia a la verdad, ¿qué va a pasar? Si la Biblia le dice que se arrepiente, se arrepiente. Si la Biblia le dice que deje la mentira, la deja. Está obedeciendo. Si la persona aprende la Escritura que tiene que perdonar, la persona entonces perdona. ¿Sí? Con todo y lo que le cueste. Aquí es independiente, pues. Puede la persona perdonar fácilmente o puede realmente ver que no puede, pero si la persona quiere obedecer, ¿qué va a pasar? Se pone de rodillas, va a humillarse delante de Dios, va a clamar y Dios le va a ayudar. Pero a final de cuentas lo va a hacer. A eso voy. Es la obediencia. Y entonces la persona que es purificada. ¿Sí lo estamos entendiendo? Es la obediencia a la verdad. Y la persona ahora ya es purificada. Por eso Jesucristo dijo, ustedes ya están limpios, les decía a sus discípulos.
Ustedes ya están limpios por la palabra que habéis escuchado. ¿Por qué? Porque la habían obedecido. O sea, aquí también no se vaya a malentender. No solamente por escuchar, ¿verdad? Por si no, entonces se le diría a la persona, vente, mira, con 3 años que estés acá todos los domingos, ya le hiciste. No, si la persona no obedece, ¿de qué le sirve que esté aquí todos los domingos? No le sirve. Es la obediencia a la verdad. Ajá. Pedro entonces acá dice que las almas se purifican por medio de la obediencia a la verdad, y el bautismo entonces nos salva, pero no nos salva quitándonos las inmundicias de la carne, sino dándonos una conciencia limpia, una conciencia tranquila, una conciencia que tú sabes que te está diciendo, tú estás obedeciendo a Dios y te sientes bien. Una persona que se bautiza, que se ha arrepentido de sus pecados, que se bautiza conscientemente, voluntariamente y con fe, es una persona que sale de su bautismo y se siente diferente. Ay, me siento bien, me siento diferente. Ay, es que el bautismo es mágico. No, es que la persona está en obediencia. Así de sencillo. Ajá. Y bueno, pues Dios también puede obrar, ¿verdad? ¿Sí? Es natural que una persona cuando está obedeciendo y entra al bautismo y sale, dice, me siento diferente, me siento bien. Pues sí, pues está en obediencia. ¿Cómo no? ¿Cómo no se va a sentir bien? Otra vez como el niño que su padre le dejó que hiciera las bolitas ahí y las terminó y va contento. Me siento bien, papá, me siento contento. Pues sí, estás obedeciendo. No por las bolitas en sí mismo, ¿no? Es que si tú haces bolitas vas a sentir diferente. No, espérate, es que estoy obedeciendo. Pueden ser bolitas, pueden ser pinitos o lo que sea. Estás obedeciendo, tú te sientes bien. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ajá. Porque luego las personas son muy dadas a los rituales, ¿verdad? No, hermano, es que tienes que ayunar para que te sientas bien. No, hermano, tienes que ungirte con aceite. No, hermanos, y rituales, olvídense, la iglesia ha inventado ritual tras ritual y la gente luego va con los rituales. Es que te falta hacer esto. No, es que tienes que poner en tu casa bolsas con agua colgando ahí para que la buena vibre. Son herejías, son mentiras. ¿Sabes cómo llega la bendición a una casa? Y cómo las personas realmente pueden sentir paz y seguridad. Obedeciendo la palabra de Dios. Pero la gente, es que es más fácil los rituales, ¿cierto, no? La gente le gusta más lo fácil y la gente le gustan más los rituales. Por eso en esos locales de pare de sufrir, por eso están llenos. ¿Por qué? Porque ahí es fácil llevarse la bendición de Dios, dicen. Ajá. Llévate esta rosa bendecida con agua del Jordán, llévatela, ¿sí? 1,000 pesos para que haya buena vibra en tu casa. Y la gente bien contenta, ahora ya se lleva su rosa bendecida con agua del Jordán. ¿Sí? Son herejías, son mentiras. Ajá. ¿Sabes cómo llega la bendición a la casa? Obedeciendo. ¿Cómo se limpian las almas? ¿Cómo se purifican? Dice aquí, por la obediencia a la verdad. Es lo que dijo el apóstol Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Otro mito acerca del bautismo es que, ¿cómo te bautizaron? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si no fue en el nombre de Jesús y fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces no es correcto tu bautismo. O sea, la fórmula correcta es un mito. Vamos a Hechos 2:38. Una persona una ocasión me contó que ella llegó a una iglesia bautista, la bautizaron, pero después por X razón salió de allí y se fue a otra iglesia donde le dijeron, ¿ya te bautizaron? Sí. ¿Y cómo te bautizaron? ¿En el nombre del Padre y del Hijo? Sí. Pues no sirvió tu bautismo y la tuvieron que bautizar otra vez. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Aquí dice en el nombre de Jesucristo. Y vamos a Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesucristo mismo, Él dijo, ¿cómo se deben bautizar? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Pedro o a Jesús? ¿A los dos? ¿A los dos? Debe ser a los dos.
¿Ok? Pero entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué Jesucristo dice aquí que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Y por qué Pedro, incluso si vemos en todos los casos en que se habló de bautismos, siempre se habló después en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús? ¿Y entonces por qué? O Jesucristo les revelaría de manera muy secreta, si quede registrado aquí, a los apóstoles, que ya no era válida esa fórmula del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿no? Incluso quienes argumentan esto, que debe ser ahora en el nombre de Jesús, hablan de que es que antes de que Cristo muriera, no, antes de que subiera, fue la antigua dispensación, y ahora ya es la nueva dispensación, y así hasta frases o palabras muy sofisticadas, ¿no? La Biblia es incluyente, o sea, complementaria. Las dos cosas se complementan. Realmente es lo mismo, es la misma fórmula. Vamos a Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la deidad. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Porque en él habita corporalmente toda la deidad. ¿Cuál deidad? Pues el Padre y el Espíritu Santo. Y como él es el Hijo, entonces pues es Dios. Entonces, bautizar a una persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es equivalente a bautizarlo en el nombre de Jesús, porque en él habita, en Jesús, corporalmente, toda la plenitud de la verdad, de la deidad. Entonces es lo mismo. Por lo tanto, la fórmula, el decir que algo es la fórmula correcta, es un mito. Bueno, entonces, ¿qué es lo básico y qué es lo esencial para un bautismo correcto? Que la persona se haya arrepentido, que la persona haya creído en Jesucristo como su Salvador y que la persona decida de manera voluntaria y consciente hacerlo. Y para finalizar, pues que sea por su inmersión total y hasta ahí, y un acto público. Ese bautismo es válido. Y bueno, también, que haya sido también no en una secta. Aquí las dos cosas van de la mano. Porque si es en una secta donde lo bautizaron, por ejemplo, hay sectas donde también bautizan, pues obviamente lo más seguro es de que no le hayan indicado realmente la doctrina correcta. Y entonces, aunque lo hayan sumergido totalmente, lo más seguro es de que la persona no se haya arrepentido totalmente. Entonces, cuando se trata de una secta, pues allí sí es muy cuestionable. Pero al tratarse de una religión cristiana, de una agrupación cristiana, debe cumplirse que la persona se haya arrepentido totalmente y que la persona lo haya hecho de manera voluntaria y de manera consciente. Nada más. ¿Ok? Espero que ya no haya dudas y hacemos una oración para terminar. Oh Padre, te agradecemos, Señor, esta tarde, Señor, por habernos permitido estar reunidos, por alabarte, Señor, y también, Señor, por tu palabra, Señor, por la Biblia que tú nos has dejado para saber, Señor, lo que tú nos pides. De manera particular, el bautismo en agua, que es necesario para todo creyente. Gracias, Señor.